La encuesta Kaizen es la más completa que se hace en Chile. Su nombre es Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Es una encuesta de hogares, o sea, se hace a un hogar, e incluye alrededor de 72.000 hogares, por eso es una encuesta muy completa. Se hace normalmente cada 3 años, a veces cada 2. Se interrumpió durante la pandemia y se hizo por teléfono. Ahora volvió a hacerse de manera presencial. Y es un instrumento muy importante de política pública porque va midiendo la evolución de la pobreza. Se está tomando desde hace ya prácticamente 3 décadas. Y lo que muestra en esta oportunidad es que hay una reducción de la pobreza. Más aún, que la cifra de pobreza, que es un 6,5% de la población bajo la línea de pobreza, es la más baja que ha tenido hasta ahora Chile en su historia. Hay una baja respecto a la medición de la pandemia, que fue hecha el año 2020, pero también hay una baja respecto al año 2017. La pobreza ahora entonces es 6,5%. En general se ha considerado que es una buena noticia el mostrar la pobreza más baja históricamente. La pobreza, ustedes saben, depende esencialmente de 3 factores. Uno, los ingresos de los hogares, que están dados por el ingreso que la persona obtiene trabajando, se llaman los ingresos autónomos, los ingresos del trabajo, pero también está dado por los subsidios monetarios que el Estado entrega a las familias. Por eso se habla de un ingreso del trabajo, pero al mismo tiempo al final de un ingreso monetario, que suma esos subsidios. Y obviamente eso hay que compararlo con los gastos. Y esencialmente en las familias más pobres lo que más influye en términos de gastos son los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos habían subido mucho en los últimos 2 años por la inflación, y eso significaba un riesgo porque la línea de pobreza en el fondo había subido por el alza en el precio de los alimentos. Sin embargo, tenemos esta buena noticia, pero esta buena noticia hay que analizarla un poco porque hay 2 aspectos. Por un lado, el ingreso del trabajo de los hogares, los ingresos que obtienen trabajando, disminuyeron en Chile. Incluso si comparamos el año 2017 con el año 2022, saltándonos la pandemia, hay una disminución de esos ingresos del trabajo. Y eso es especialmente fuerte en los hogares de menores recursos. Pero la buena noticia es que aumentaron mucho los subsidios monetarios. Y eso tiene que ver con programas especiales como por ejemplo la pensión garantizada universal, conocida como la PGU, alzas en la pensión básica solidaria, el IFE, que ahora obviamente es distinto de la pandemia, pero sigue existiendo el IFE laboral. Entonces los subsidios monetarios aumentaron, son prácticamente el doble de los que se daban en el año 2017, y eso es especialmente fuerte en los deciles más bajos, o sea, en los sectores más vulnerables. Y eso hizo que, sumando ingresos del trabajo, que eran un poquito menos, pero subsidios monetarios, que son casi el doble, el ingreso monetario de esas familias haya subido y hayan pasado por sobre la línea de la pobreza. La línea de la pobreza se refiere a la cantidad de dinero que requiere una persona para su alimentación y para cubrir sus gastos básicos. En este caso de la Kaizen, esa línea de pobreza se definió en 216.000 pesos mensuales para un hombre adulto. Obviamente que después eso cambia dependiendo de la composición de la familia, pero 216.000 pesos mensuales para un hombre adulto. Esa es la línea de pobreza. Ahora, habría que decir que hay factores que preocupan. Uno, la migración. La migración está haciendo que aumenten los campamentos en Chile. Los campamentos, las familias que viven en campamentos están fuera de la encuesta Kaizen, no han sido consideradas, y es un factor complejo. Y la pobreza ha subido, si comparamos 2022 con 2017, en las regiones del norte. Subió en Arica y Parinacota, subió en Tarapacá, subió en Antofagasta y subió en Atacama. Entonces, el norte, especialmente afectado por la migración, ha subido la pobreza. No obviamente a nivel nacional como lo señalaba antes. Y lo otro es que requerimos volver a aumentar los ingresos autónomos. Está bien los subsidios monetarios, pero la gente no puede depender de los subsidios monetarios. Por eso lo más importante ahora es que vuelva a haber crecimiento económico para que haya más trabajo y los ingresos que las personas obtienen en los hogares por su trabajo sea el factor predominante que nos haga salir de la pobreza.